Bueno, estamos aquí con Félix Franco, quien es jubilado de Carvajal. Hola Félix, ¿cómo está? ¿Cómo te va, yo? Bien, gracias. ¿Hace cuánto te jubilaste? Hace unos 19 años, ¿Y cuánto tiempo lograste trabajar en Carvajal? 35 años, ¿Y cómo en qué área te desarrollaste en la empresa? me desarrollé en el área de sistemas ¿En el área de sistemas? en Y cuanto a, en cuanto a producción. en cuanto a producción, ¿y todo el tiempo en el mismo campo? Todo el tiempo, digamos que estuve trabajando en esa línea unos 15 años. ¿Y cómo era, nos puede escribir a partir de su experiencia, cómo era un día normal de trabajo? Bueno, primero, eh, y- eh, la gente trabajaba en turnos y llegaban a las 6 de la mañana, se iban a las 2 de la tarde y luego había un segundo turno que empezaba a las 2 y terminaba a las 10 de la noche. Cuando había mucho trabajo, se colocaban 3 turnos, o sea, 6-2, de 6 a 2, de 2 a 10 y de 10 a 6. O sea que se trabajaba 24 horas. Digamos, los turnos, ¿quién los determinaba? ¿El jefe o quién? El, digamos que lo determinaba yo, de acuerdo con la producción que se presentaba en ese momento. Cuando había demasiado trabajo, obviamente había que poner un poquito más de personal para que ejecutara ese mismo trabajo. ¿Y cómo era el trato con los subalternos, con los otros empleados? ¿Era un trato directo o como a forma de colegas o era como más como supervisor? O sea, ¿había como un cierto respeto o era como más amigable el trato? Bueno, digamos que estaban las dos. Había, había ellos hacia mí, había respeto y yo hacia ellos, digamos que era como un amigo de ellos. ¿Y cómo funcionaba mejor la gente cuando había como un ambiente como de amistad o cuando se trataba como del jefe? O sea, la gente rendía más cuando era como más relajada la relación, por así decirlo. Digamos que la gente siempre sentía un amor por su trabajo, obviamente eh, era independiente si uno lo trataba como jefe o como amigo. Y entonces usted se considera una persona asequible a los subalternos. Indudablemente que sí, porque eran parte del trabajo que se desarrollaba en el momento, ¿no? En el momento en que trabajaba en planta, ¿cómo era la incursión de las máquinas? O sea, como actualmente vemos que ya los procesos están muy estandarizados con maquinaria y donde la mano de obra como que ha pasado a un segundo plano, como a revisar las máquinas. En ese momento se valoraba más el trabajo manual, el trabajo de la persona sobre la máquina, ¿o cómo era? No, digamos que nosotros teníamos un procedimiento y era el siguiente. Nosotros teníamos un programa establecido a cada máquina y determinado tiempo para que esa máquina produjera en el tiempo que nosotros habíamos programado, porque si no, había problemas en cuanto a la producción. Digamos, los tiempos estándares con los que, digamos, decían, esta máquina puede producir tanto volumen en tanto tiempo, ¿cómo lo habían medido? ¿Quién los había determinado esos tiempos? Digamos que nosotros analizamos, teníamos, teníamos, hacíamos un análisis del tiempo en que determinado trabajo se demoraba en la prensa y así
hacíamos un cuadro de producción. Hacíamos un cuadro de producción y establecíamos el tiempo que tenía esa máquina para producir. En esa semana nosotros teníamos un programa establecido durante una semana en que, en que las máquinas debían de entregar cierto tipo de trabajo. Digamos, cuando había un problema, digamos, en la producción, que no se lograba el volumen o no se lograba cumplir con un pedido, ¿sobre quién caía la responsabilidad? ¿Sobre usted como supervisor o pasaban a evaluar de quién fue el problema de alguna máquina o algún operario sobre la máquina? O sea, ¿se buscaba el culpable que había sido o cómo se desarrollaban esos problemas? Sí, exactamente eso. Se analizaba y se especificaba cuál fue el motivo principal del daño que ocasionó el tiempo perdido por la producción de ese trabajo. Entonces si era el mecánico, que tenía que ver con la máquina, porque la máquina podía fallar en un momento determinado, o si era el jefe que no había determinado el tiempo establecido para producir ese trabajo, o si era el operario que no había hecho sus labores concernientes a ese mismo tipo de trabajo. Digamos, en una jornada normal de trabajo, ¿cómo era? Pues si ya vimos que era por turnos, ¿se hacían pausas activas o se paraba a almorzar o simplemente era por el turno o jornada continua? No, se establecía un tiempo para que la persona tomara sus alimentos, media hora establecida para que siguiera continuamente su trabajo. Como en la época que estuvo trabajando, fue como cada vez se fue industrializando más. Alcanzó a vivir como ese proceso en que ya la máquina o los implementos productivos fueron cada vez como reemplazando más la mano de obra. O sea, se vio como iba reduciendo el capital humano dentro de la planta de producción. Exactamente. Entonces se hacían reuniones, indudablemente, con todo el conjunto que tenía el departamento como presidente, el vicepresidente, el gerente y las demás personas, y se veía qué tipo de máquina se tenía que traer para abolir ciertas personas que estaban involucradas en ese tipo de trabajo. Digamos, ¿y cómo era el contacto con los superiores que respondían después de usted en la producción? Digamos, un gerente o algo así, ¿él estaba pendiente, él iba frecuentemente a la planta o no había un contacto muy físico con él? Era como una persona no muy asequible a la que uno podía contarle lo que directamente estaba pasando en la planta. Mira, en el caso concreto, siempre había reuniones todos los días. Entonces había siempre un contacto directo con el gerente y luego cada fin de semana había un contacto directo con el presidente de la compañía. Entonces, digamos, desde tu perspectiva, ¿crees que ese contacto y esas constantes reuniones permitían como que un mejor desarrollo de la actividad productiva? O sea, como tu trabajo como ente que intermediaba entre los superiores y los otros, el resto de subalternos, así funcionaban mejor las relaciones y se mejoraba la producción y la productividad de los mismos obreros. Indudablemente que sí, y aparte de eso llevamos un cuadro, cada máquina llevaba un cuadro de producción, tenemos establecido determinado tiempo para producir ese tipo de trabajo. Y obviamente, en el caso concreto de Carvajal, siempre enfatizamos en eso, con la gente, y obviamente siempre había un rendimiento muy favorable para la empresa. Digamos, ahora que ya no está vinculado, pues sigue vinculado a Carvajal, pero que ya no está trabajando, o sea, ¿cuál es la imagen que le queda a la empresa? O sea, como que uno dice Carvajal, ¿qué se le viene a la cabeza? ¿Una empresa organizada, donde hay comunicación
o cómo es la imagen que le queda a uno de esa empresa? Digamos que yo, como jefe de producción, tengo recuerdos muy gratos